¿Qué tal, amigos? Con el gusto de siempre trato de compartir algunas ideas, algunos temas con ustedes y quizás tú en esta ocasión me hayas pedido que hablemos del pecado. Voy a tener varios videos sobre este tema, vamos a hablar de cuáles son los pecados veniales y mortales, vamos a hablar de cuáles pecados no puede absolver un sacerdote, vamos a hablar de cuáles pecados causan excomunión y otros temas semejantes. Pero hoy comenzamos con esta introducción. Sabemos que Dios tiene un plan para nosotros y ese plan lleno de amor es que nos realicemos plenamente en comunión con los demás, respetando el mundo, para que este paso por esta vida, que es pasajera precisamente, nos lleve a obtener la vida eterna. Este es el plan de Dios. El amor, el servicio, los valores, el crecimiento, el desarrollo, la armonía de la comunidad, el respeto a la naturaleza, a los animales, el respeto a nuestro propio cuerpo, el respeto a la familia, el respeto a una sociedad justa, en fin. Este es el maravilloso plan de Dios que hace que sintamos que esta tierra ya es el reino de los cielos, aunque podremos participar después de esta vida de un reino que no tiene final. Por supuesto que hay un plan totalmente distinto al de Dios. Un plan, diría, contrario al plan de Dios, que significa alejarse de Dios. Y este plan podemos decir que es el plan que quiere el maligno, porque el maligno lo que quiere de ti, de mí, es que nos alejemos de Dios, nos alejemos del amor, de los valores, etcétera, para que nuestra vida, lejos de tener una vida eterna con Él, la tengamos en el abandono, la tengamos en el mal, la tengamos en la lejanía completa de Dios y por lo tanto a esto le llamamos infierno. De esto vamos a hablar más adelante. Pero este plan también puede estar arruinado por ti, porque no es que porque el demonio te jale, tú no vas a poder hacer algo en contra de esto. Cristo tuvo tentaciones, por ejemplo, y las supo vencer. Y tú mismo has tenido tentaciones que con sabiduría, con voluntad, puedes vencer, de tal manera que el pecado puede ser vencido. Todos podemos ser tentados por él y sin embargo podemos decir, yo no quiero seguir este plan que me aleja del plan de Dios. No quiero seguir el plan del maligno, sino el plan de Dios. ¿A qué le podemos llamar pecado? Más adelante hablaremos de pecados veniales y pecados mortales, pero en forma general vamos a decir que pecado es todo lo que destruye. Todo lo que destruye el plan de Dios y por lo tanto, si Dios quiere que tengamos una salud corporal y espiritual, tenemos que cuidarla. Y si yo no cuido mi salud corporal, mental y espiritual, a eso es pecado. Si yo no cuido mi cuerpo, si no lo trato con respeto, eso es pecado. Si yo no tengo relaciones sanas con los demás, eso es pecado. Si yo trato de destruir las relaciones de pareja, eso es pecado. Si yo me dejo llevar únicamente por el placer, aunque me haga daño o haga daño a los demás, falte al respeto a los demás, eso es pecado. Si yo destruyo a la pareja, si yo hago cosas para destruir a la familia, si hago cosas para destruir el tejido social, el orden, la justicia, eso es pecado. Si yo, por ejemplo, no agradezco la vida que me han dado mis padres y todo lo que han hecho por mí, eso es pecado. Como ves, todo lo que destruye, incluyendo no solamente la vida humana, las relaciones, la comunidad, sino también la naturaleza. Todo lo que el ser humano hace para destruir a la naturaleza que Dios ha puesto en nuestras manos es pecado. Así lo dijo para que tomáramos conciencia el Papa Benedicto XVI. El Papa dijo que era pecado contaminar. El Papa dijo que era pecado manipular los embriones, toda esta cuestión genética cuando no se trata con respeto, no se trata la dignidad humana como debe de ser, ahí hay un pecado. Así que todo lo que destruye es pecado y creo que para esto no necesitamos una gran orientación, sino solamente nuestra conciencia. Si tenemos bien formada nuestra conciencia nos va a decir esto no está bien y por el contrario nos va a decir esto está
bien. De tal manera que la conciencia es importante. Antes de que Dios le diera a Moisés los 10 mandamientos y antes de que viniera Cristo, ya había una conciencia que nos decía, esto no está correcto, esto está bien. Pero si nosotros queremos saber un poco más sobre cómo me estoy comportando, estoy recta o no correctamente actuando, tenemos algo que se llaman, en primer lugar, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos te dicen lo que no tienes que hacer. No tienes que faltarle respeto a tus padres, no tienes que ir en contra de la verdad, no tienes que ir en contra de la buena fama de las personas, no tienes que ir en contra de la pareja deseando a la mujer de tu prójimo, no tienes que ir en contra de tal o cual cosa. Ahí tenemos ya un elemento que nos indica cómo podemos analizar si estamos cometiendo pecado o no, si estamos yendo o no en contra del plan de Dios. Y otra cosa que nos puede enriquecer de la Sagrada Escritura no solamente es lo que Dios le dio a Moisés y al pueblo en el libro del Éxodo, que conocemos como los mandamientos, sino por supuesto también todo lo que se desprende de ellos, pero también acerca de la predicación de Cristo. Porque Cristo nos dijo, no basta no hacer cosas negativas, sino hay que hacer también cosas positivas. Y por eso cuando Cristo predica, no solamente dice, hay que seguir los 10 mandamientos, por supuesto que siguen teniendo validez, sino que se dice, ahora haz esto. Por ejemplo, en un momento determinado nosotros podemos comprender que las obras de misericordia no son algo que no tengamos que hacer, es decir, como un impedimento, sino por el contrario, es algo que sí tenemos que hacer. Ayudar al necesitado. En forma general, Cristo lo propone al que tiene hambre, al que tiene sed, al que está en la cárcel, al que está enfermo, al que no sabe, en fin, todo lo que podamos hacer de bien, eso lo tenemos que hacer. Y cuando podemos hacerlo y no lo hacemos, a eso le llamamos una omisión. Porque el pecado no es solamente hacer cosas malas, sino también dejar de hacer cosas buenas. Por eso cuando llegamos a la iglesia y reconocemos antes de participar de la Eucaristía, de la comunión, que hemos pecado, decimos, porque he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión. Y la omisión también es parte de la culpa. ¿Cuántas veces alguien está en la cárcel porque alguien omitió ir a testificar y decir que aquella persona era inocente? ¿Cuántas veces alguien comete un pecado porque la mamá prefirió callarse y no llamar la atención? ¿O cuántas veces alguien se quitó la vida porque faltó alguien que llegara a decirle, ánimo, todo se va a resolver, todo se va a solucionar? ¿Cuántas cosas podemos hacer que omitimos? De tal manera que pecado es todo lo que destruye. Hay pecados de acción y pecados de omisión. Hay pecados personales que afectan a la persona directamente, pero pecados sociales que afectan a la sociedad y que también son cometidos por toda la sociedad. Por ejemplo, la contaminación. La contaminación ambiental y la destrucción de la capa de ozono no se debe solamente a una persona, sino que se debe a toda una sociedad, y por eso no solamente la persona tiene que convertirse, sino también la comunidad, la sociedad tiene que tener un aspecto de conversión para transformar el mundo, y de esta manera que el plan de Dios, que es que todos los hombres se salven, que toda la humanidad camine por el recto camino, que los problemas de diferencias entre pensamientos se arreglen en una forma maravillosa, que la injusticia desaparezca, que no haya discriminación, etcétera, y que todos nos encaminemos hacia Él, que es nuestro Creador, se cumpla. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pecado lo que destruye, en cambio virtud es todo lo que construye. En el siguiente video te estaré hablando de los pecados leves y mortales, de la gravedad de los mismos y también de aquellos que causan excomunión. Pero por ahora nos quedamos en esta reflexión que seguramente te va a ayudar. Seguimos en comunicación y recuerda que si quieres que los videos te lleguen en forma automática y no te has inscrito,
aquí abajo de donde está pasando el video hay una plaquita como esta que te dice suscríbete para que te lleguen en forma automática. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.